Yo, como suele ser mi costumbre, estoy aquí, en la calle, en búsqueda de las cautivadoras historias que esconde la ciudad de Las Palmeras, nuestro querido Tarapoto, y la fascinante región en la que se encuentra el impresionante y extraordinariamente diverso San Martín. De hecho, en esta ocasión he decidido ir más allá de los límites tarapotinos para explorar una zona de nuestro departamento que por mucho tiempo fue un misterio para el resto del mundo. Y es que la región San Martín, al igual que buena parte de la selva amazónica, constituía un territorio desconocido para la civilización occidental. Si bien la conquista española del Perú se produjo en el siglo XVI, algunas tierras sanmartinenses continuaban sin ser sometidas al poder extranjero, incluso cuando faltaban muy pocos años para el inicio del siglo XIX. Es decir, casi 3 centurias después de la muerte del último Inca, extensas áreas de la Amazonía permanecían indómitas, ajenas a cualquier tipo de control foráneo. San Martín, como región, da testimonio de las peripecias y odiseas que tuvieron que atravesar los primeros exploradores que intentaron revelar sus secretos. En tal sentido, ha llegado el momento de rescatar y repasar las experiencias de uno de los últimos grandes pioneros que se adentraron en la selva peruana. Mi nombre es Claudia Cari y esto es Historias con Harta Calle. La región San Martín es una región de contrastes, sin ninguna duda. Así como es de variada la flora, la fauna y hasta en su folclore, es igualmente diversa en su historia. Y es que fue en tierras sanmartinenses que se ubicó la primera ciudad fundada por los españoles en la Amazonía peruana, Moyobamba, que hasta el día de hoy enarbola con orgullo tamaño legado histórico como capital de la región. Sin embargo, a pesar de que la fundación de la también llamada Ciudad de las Orquídeas se produjo hacia 1540, cerca de 1800, varias zonas de San Martín seguían sin ser exploradas por completo. Más de 100 años después de la creación de Moyobamba, recién sería fundada la ciudad de Lamas por Martín de la Riva, y tras este hecho tendrían que pasar otros 126 años para que Tarapoto vea la luz. Esto nos da una idea de lo lenta que fue la exploración del territorio sanmartinense y lo tortuosas que resultaron las campañas que procuraban su dominio. Evidentemente, con la aparición de nuestra ciudad no culminó la colonización de la selva sanmartinense, para nada. Una vez terminado el viaje del obispo de Trujillo, Martínez de Compañón, el mismo que produjo el nacimiento de Tarapoto, aún existía un área de la región que permanecía inexplorada: el Huallaga. Así es, hasta hace poco más de 200 años, el valle conformado por el caudaloso río Huallaga seguía siendo una tierra de la que se sabía muy poco. Eso hasta que apareció en escena otro religioso con alma de aventurero y con muchas ganas de llevar a los habitantes de la selva su doctrina religiosa, que él consideraba una verdad absoluta. Su nombre, Manuel de Sobreviela. Este religioso misionero español, natural de Zaragoza, sería responsable de que toda la zona del Huallaga terminara siendo anexada al resto del país, y muchos de los pueblos y ciudades que hoy existen en el área le deben a él su existencia. Con seguridad podríamos afirmar que el fray Manuel de Sobreviela fue el último gran explorador que conoció nuestra región en tiempos coloniales. La colonización de la Amazonía y del continente americano en general estuvo marcada de una forma muy profunda por el accionar de las órdenes religiosas. Desde que españoles y portugueses pisaron por primera vez América, lo hicieron acompañados siempre de representantes del mayor poder religioso y político de la época, la Iglesia Católica. Esta, aunque ya no ostentaba la influencia que alcanzó durante la Edad Media, aún preservaba aquella hegemonía al interior de imperios como el español. Él mismo, que al encontrar el Nuevo Mundo, declaró que la evangelización de sus pobladores era una de sus prioridades. Evidentemente resultó más una excusa para justificar la opresión a la que fueron sometidos los americanos que una real urgencia de la corona española.
Pero ello no significa que no hayan existido durante este periodo verdaderos esfuerzos evangelizadores como los desplegados por los jesuitas. Llamada oficialmente la Compañía de Jesús, esta orden religiosa fue la principal responsable del contacto inicial que tuvieron con la cultura occidental, la mayor parte de etnias de territorios inhóspitos al interior del continente, entre ellos la actual selva peruana. Así, los jesuitas establecieron los primeros contactos con nativos amazónicos, esforzándose por aprender sus lenguas, tal cual era su costumbre, y estableciendo reducciones que no eran sino concentraciones de naturales en un solo lugar para facilitar su control y adoctrinamiento, dando origen a muchas de las ciudades que existen hasta hoy. A través del siglo XVII y hasta mediados del XVIII, los jesuitas extendieron su influencia por grandes extensiones de tierra inexplorada, lo que llevó a algunos a sospechar que deseaban conformar su propio imperio. Tales sospechas crecieron tanto que en 1759 se decretó la expulsión de la Compañía de Jesús de las colonias españolas en América. Tras este acontecimiento, otras órdenes se encargarían de las misiones evangelizadoras, entre ellas la de los franciscanos, a la que pertenecía Fray Manuel de Sobrebiela. La intención inicial del padre Manuel de Sobrebiela era establecer una vía de comunicación que uniera la sierra con la inhóspita selva, de forma tal que fuese posible una circulación permanente de gente para asegurar un flujo de mayor información constante. Evidentemente con fines evangelizadores, conforme a las prioridades de las misiones católicas de la época, pero el desafío resultaba mayúsculo para Sobrebiela, cura franciscano que al llegar al virreinato del Perú se estableció en la actual región Junín, en las alturas de los Andes centrales. Alrededor del año 1785, donde 2 años después sería nombrado guardián del Colegio de Misioneros, ubicado en el conocidísimo convento de Santa Rosa de Ocopa. Desde este lugar, el ímpetu del fray Sobrebiela lo impulsó a viajar a Huánuco, de donde supuso podría adentrarse en la Amazonía, aprovechando en curso el río que cruza aquella ciudad, el que no es otro que el sinuoso e imponente río Huallaga. Nacido por la confluencia del Chaupihuayranga y Huariaca, discretos ríos que irrigan valles interandinos del departamento de Pasco. El Huallaga prosigue su camino por la región huanuqueña, donde se interna en la selva y recorre ciudades como Tingo María, a partir de la cual toma rumbo hacia San Martín, en un área que en los tiempos del padre Manuel de Sobrebiela era un absoluto misterio. Lo poco que se sabía con fiereza daba cuenta de la existencia de tribus indígenas nómadas que resistían con fiereza cualquier intento de someterlas a algún tipo de autoridad. Las historias que relataban los viajeros sobre ellos inspiraban temor en quien las escuchara, y todo parece indicar que tales relatos no eran puro producto de la fantasía, pues los registros históricos demuestran que, en efecto, estas etnias habían sido los responsables de la destrucción de poblados creados por los colonizadores. Sin embargo, nada parecía ser capaz de amilanar al fray Sobrebiela. Bien, Fray Manuel de Sobrebiela ha sido quizás uno de los franciscanos más relevantes del siglo XVIII. Vino de España hacia Junín, donde justamente había un convento, un colegio, digamos así, donde se formaban los franciscanos, no los curas, que después, a posteriori, iban ellos a evangelizar la zona selva del país. Fray Manuel de Sobrebiela vino aproximadamente en el año 1785 y formó parte de este convento llamado Santa Rosa de Ocopa. Desde ahí ellos tenían a su cargo varias conversiones, o digámoslo así como provincias. En este caso, Pachiza, Huicún o Juanjuy hoy en día pertenecían a las conversiones de Cajamarquilla, que hoy en día es más conocido la provincia de Patás en la región La Libertad. Cuando el padre Manuel de Sobrebiela decidió navegar por el río Huallaga para adentrarse en la Amazonía inexplorada del Perú, en lo que actualmente es la zona sur del departamento de San Martín, contaba ya con ciertas nociones sobre los pobladores originales de la zona, o al menos las suficientes para hacerles saber acerca de la enorme reticencia que despertaba en ellos la sola presencia de los occidentales.
Estas tribus habían dominado el área desde tiempos inmemoriales y estaban muy emparentadas con etnias oriundas de lo más profundo de los bosques amazónicos sudamericanos. Además, a diferencia de los naturales que los españoles encontraron en lo que ahora son las ciudades de Moyobamba y Lamas, al otro extremo de la región, estos poseían lenguas propias sin ninguna similitud con idiomas andinos como el quechua y una cultura que tampoco guardaba ninguna relación con las civilizaciones de la costa y sierra peruana. Se trataba de los indios cholones y los indios chivitos, quienes subsistían principalmente de la caza y la pesca. El aparente salvajismo con el que actuaban inspiró a reconocidos literatos de nuestro país a escribir sobre ellos. Tal fue el caso de Ciro Alegría, el autor de Los perros hambrientos y La serpiente de oro. Describió a los cholones y a los chivitos como fieros guerreros que arrasaban con pueblos enteros. Incluso se dice que en los tiempos del imperio del Tahuantinsuyo, ellos frenaron el avance de las tropas incaicas y fueron la razón por la que ningún inca logró dominar esta parte de la Amazonía. En vez de ser víctimas del incanato, los cholones e ibitos habrían sido de las pocas etnias que se atrevían a atacar y destruir ciudades del imperio. Algunas crónicas los responsabilizaban de aniquilar poblados enteros, matando a sus hombres y secuestrando a sus mujeres. Pero nada de esto atemorizó al fray Sobreviela, quien, a pesar de todas las adversidades, en 1790 recorrió el río Huallaga hasta su desembocadura en el Marañón, siendo responsable de la fundación de varios pueblos en el ancestral territorio de los ibitos y cholones, entre los que destacan Uchiza y Pachiza, mi tierra. Ambos, que actualmente constituyen pujantes distritos de provincias sanmartinenses, tienen mucho que contar gracias a su vinculación con el corajudo cura franciscano. Bueno, estas dos etnias, fíjese que eran, según investigadores, pertenecían a la familia macroétnica de los arawaks, ¿no? Posiblemente hayan venido del Caribe, ¿no? En la parte del río Orinoco en Venezuela. Comenzaron a distribuirse por toda Sudamérica y han formado varias comunidades con sus propios patrones culturales, pero iban cambiando de acuerdo a la zona geográfica donde se asentaban. Así llegaron ellos por esta zona del río Guayabamba y el valle del río Huallaga, ¿no? Llegaron los cholones también llamados Septzá, que eran los hombres, eran hombres muy corpulentos, muy agarrados, como se dice, de los cuales también procede esa palabra cholón. Hoy en día al peruano le dicen cholo, ¿no? Porque estos cholones eran unas personas bien corpulentas, servían de carga en tiempo de la colonia. En caso de los ibitos y a vuelta, se diferenciaban porque se pintaban con achote todo el cuerpo, ¿no? Estos nativos prácticamente eran tildados como afeminados, pero no era por su opción sexual, sino porque era la acción corporal, ¿no? O sea, la parte física, eran más delgados, más bajos, pero en sí tenían un cierto toque de feminidad en el sentido, no en su sexualidad, sino como ellos se adornaban la parte de la cabeza, ¿no? Cuando hacían sus rituales, por ejemplo, ellos se ponían coronas con semillas, que daba la impresión de que fueran como mujeres, ¿no? Los cholones y los ibitos eran tribus amazónicas que, a pesar de no contar con un alto grado de desarrollo en relación a la complejidad de sus sociedades, supieron mantener su dominio en el Valle del Huallaga y otros ríos aledaños. Los relatos los presentan siempre como grupos bárbaros de fiero y sangriento accionar. Sin embargo, se sabe que, a pesar de cierta resistencia inicial, establecieron un contacto permanente con la orden de frailes franciscanos, a cuyo dominio se sometieron para su adoctrinamiento en la fe católica. De esta forma, tanto ibitos como cholones fueron reducidos en varios pueblos a lo largo de la cuenca del Huallaga, algunos de los cuales fueron luego trasladados para conformar nuevos asentamientos en lugares más próximos para el trabajo de los curas conforme a los designios del guardián del Colegio de Misioneros de Santa Rosa de Ocopa. Durante el periodo en el que Manuel de Sobreviela ocupó dicho cargo, tales traslados resultarían en la creación de pueblos como Pachiza, en el que ibitos y cholones, alguna vez enemigos acérrimos reacios a cualquier acercamiento más allá de los estrictamente necesarios para asegurar su supervivencia, aceptaron convivir pacíficamente bajo las formas impuestas por los curas y la fe que predicaban. Un cambio de actitud notable del que Sobreviela y los suyos se sentirían siempre orgullosos, aunque ello significaría también la pérdida de culturas ancestrales. Ibitos y cholones no habitan más la selva peruana.
El último rastro de su presencia en la región, sus lenguas milenarias, se perdió para siempre a mediados del siglo XX. Los cholones se pintaban con el huito o jagua, que les da un color negro, representaban tanto lo que es el sachapuma. Para sus guerras se pintaban el contorno de ojos de color blanco, y al igual que el contorno de la boca, representaban mucho a los animales feroces. Y justamente por los cholones es que se da a conocer la palabra chuncho, porque ellos antiguamente se escondían detrás de los montes, detrás de algún matorral. ¿Para qué? Para robar a las mujeres de los ibitos y los chachapoyas. Justamente por eso se da la denominación de chunchos acá en la selva. Y los ibitos se pintaban con el achiote, se representaban tanto con las características de los reptiles, de los animales, en la cual usaban un sombrero o una vincha que era adornado con semillas, con un cráneo que desconocen la procedencia, puede ser de un animal o de un humano, y con muchas plumas de colores. También se dice que los ibitos y los cholones usaban tanto el achiote y el huito para espantar a los zancudos y los insectos de la selva. En la parte de Tocache, por ejemplo, todas esas zonas se han asentado los ibitos y los cholones. Estos nativos vivían en antagonismo, ¿no? Se entendían así, tenían sus propios idiomas, de las cuales nosotros hemos logrado recuperar alguna de ellas investigando. Por ejemplo, como le decía, cachi, que en quechua lamisto o quechua peruano significa sal, pero estos nativos en su lengua, por ejemplo, ibita, cachi era agua. Por eso hay que muchas terminologías hay aquí de ríos, ¿no? Como quebradas, Xemacachi, por ejemplo, Gelachi, inclusive el mismo pueblo de Tocachi. Posiblemente los ibitos adoraban a los reptiles más que todo, teniendo a la serpiente como uno de los principales dioses. En este caso los cholones igual tenían como su dios principal a Yanapuma o el otorongo negro, de las cuales muchas versiones y mitos se han creado a base de este animal, ¿no? muy feroz, de las cuales se decían que diezmaban a las poblaciones porque ellos en la noche atacaban y los devoraban. El mayor mérito del fray Manuel de Sobreviela fue el de cartografiar por primera vez el río Huallaga. Es decir, fue el primero en elaborar un mapa del mismo. Evidentemente, como venía diciéndoles, con la intención de convertirlo en la principal vía de comunicación entre la sierra y la selva, en especial la parte que ahora es el sur del departamento de San Martín. Sin su trabajo no hubiese sido posible la colonización definitiva de esta zona de la Amazonía peruana, pero antes de lograr su objetivo, tuvo que superar grandes obstáculos. No solo eran los peligros que escondía el propio río, también los habitantes ancestrales de sus orillas podían convertirse en una amenaza. Sin embargo, la expedición de Sobreviela supo ganarse el favor de estos. En cuanto al propio caudal huallaguino, aunque de forma accidentada, afrontó con éxito pasos como el Sabaloyacu, punto en que los viajeros se vieron forzados a arrastrar las canoas por tierra. Dejando atrás este y otros malpasos, el 13 de agosto de 1790 arribó a la desembocadura del río Guayabamba, uno de los mayores tributarios del Huallaga, a través del cual llegó hasta aquí, a Pachiza. Pachiza es uno de los 5 distritos que conforman la provincia sanmartinense de Mariscal Cáceres, y de hecho es el más antiguo de todos ellos. Los registros históricos son imprecisos, lo que ha impulsado una serie de teorías sobre la etimología y el origen de este lugar. Cuentan algunos que, antes de la llegada de Sobreviela, indios civitos convertidos ya al catolicismo se trasladaron voluntariamente a la Pampa de Chitari, tal cual era llamada en aquel entonces, y junto a unos cuantos indios cholones fundaron Pachiza. Aunque su creación oficial se daría recién por encargo de Manuel de Sobreviela, un encargo que sería cumplido por miembros de su congregación. Así, al arribar Sobreviela, encontró una población de 100 personas recién establecidas. Ese sería el comienzo de esta bella localidad de nuestra selva. Los cholones se pintaban con el huito o jagua, que les da un color negro, representaban tanto lo que es el sachapuma. Para sus guerras se pintaban el contorno de ojos de color blanco, y al igual que el contorno de la boca, representaban mucho a los animales feroces. Y justamente por los cholones es que se da a conocer la palabra chuncho, porque ellos antiguamente se escondían detrás de los montes, detrás de algún matorral. ¿Para qué? Para robar a las mujeres de los ibitos y los chachapoyas.
Justamente por eso se da la denominación de chunchos acá en la selva. Y los civitos se pintaban con el achiote, se representaban tanto con las características de los reptiles, de los animales, en la cual usaban un sombrero o una vincha que era adornado con semillas, con un cráneo que desconocen la procedencia, puede ser de un animal o de un humano, y con muchas plumas de colores. También se dice que los civitos y los cholones usaban tanto el achiote y el huito para espantar a los zancudos y los insectos de la selva. Es así que él les mandó a varios frailes, ¿no?, a esta zona de Cajamarquilla, como lo llamaban así las misiones de Cajamarquilla o Huaylillas, a hacer un recuento de los pueblos que se encontraban en las zonas más alejadas. Es así que llegaron a Jesús de Pajaten, ¿no? Jesús de Pajaten está de aquí aproximadamente a 6 horas surcando río arriba por el río Guayabamba, y luego ingresamos por el río Gelache. Ahí aproximadamente caminaban 4 horas y se encontraba esta antigua reducción llamada Jesús de Pajaten, ¿no? Era una reducción franciscana donde estaban los civitos. En el año 1788 es informado Fray Manuel de Sobreviela de que estos sitios estaban muy alejados a ríos grandes, digámoslos así, que eran más navegables, como el río Huallaga. Él da la orden de fundar los pueblos que estén más cerca a estas franjas. Es así que Jesús de Pajaten se pusieron de acuerdo, no quisieron venir todos los pobladores de esa zona, entonces acordaron que solamente la mitad voluntariamente bajaría a fundar otro pueblito en las pampas de Chitari, que es hoy en día Pachisa. El cura Manuel de Sobreviela se quedó aquí en Pachisa un brevísimo tiempo, antes de proseguir su aventura por el río Huallaga. A Pachisa le rodean 2 ríos, el Pachisilla y el Guayabamba. Como les comentaba hace unos instantes, sería por el Guayabamba, el río que pueden apreciar detrás de mí, que Sobreviela arribaría a estas tierras. El lugar donde me encuentro ahora fue testigo del paso del cura explorador. Durante su estancia aquí, allá por el año de 1790, continuó registrando todo lo que percibía a su alrededor, convirtiéndose así en uno de los más importantes geógrafos de la Amazonía peruana. En este mi hermoso pueblo, el franciscano aprovechó para conseguir más canoas que se unieran a su travesía, pues le parecía que aún restaba un buen tramo hasta encontrar el final del Huallaga. El mismo que muere vertiendo sus aguas en el Marañón, que a su vez alimenta luego al más colosal de todos los ríos del planeta, el Amazonas. Tras el esfuerzo de Sobreviela y durante los 2 siglos siguientes, el camino que cartografió fue de enorme utilidad para quienes recorrían la región San Martín y el departamento de Loreto, los de mayor trascendencia histórica en territorio amazónico. El sacerdote, antes de dejar la localidad, se hizo de 3 canoas pachisinas y 2 foráneas, para luego continuar su viaje. Y fíjase que Fray Manuel de Sobreviela era una persona explorador. Él mismo visitó Pachisa, ¿no? Visitó también Uchiza, que se debe también a su fundación, porque él lo fundó a ese pueblo, ¿no?, en la parte del Huallaga. Y bueno, él visitó acá. Y de ahí más adelante, aquí donde justamente estamos, antiguamente había un convento, ¿no? Pachisa también ha dado mucho por algunos pueblos para sus fundaciones, porque de aquí salían a predicar a otros pueblos lejanos, ¿no? Entonces, él tenía esa visión. La exploración de Sobreviela tuvo lugar al iniciar la última década del siglo XVIII y durante todo el siglo siguiente y hasta bien entrado el siglo XX. Los ríos continuaron siendo las principales vías de comunicación entre los distintos poblados de la Amazonía. Podría afirmarse que, tras el paso de Sobreviela y las transformaciones que provocó a través de la fundación de ciudades y la reorganización de sus poblaciones, muy poco cambió los siguientes 150 años. Hasta hace tan solo unas 7 décadas, las carreteras eran casi inexistentes y solo la introducción de avionetas y la construcción de aeródromos en los distritos y provincias sanmartinenses constituyó una alternativa viable a la navegación de los ríos. Así, al emprendimiento de Sobreviela, el Perú le debe algo más que el primer mapa detallado de la cuenca del Huallaga. Sin el trabajo emprendido por él y otros sacerdotes, principalmente jesuitas y franciscanos, nuestro país no habría podido asegurar la adhesión de estos territorios y probablemente el propio mapa peruano luciría tremendamente diferente. Era un franciscano viajero
que le gustaba reconocer a toditos los pueblos que tenía bajo su mando, y no solo acá, sino en diferentes conversiones del Perú, ¿no? Él ha sido el primer cartógrafo que diseñó el mapa del país. En esos tiempos no existía tecnología, pero hacerlo, diseñar un mapa era un gran reto, que solamente tenían que ver con personas que dominaban cierta intuición en la manera de ver cómo más o menos ellos podrían, de todos los sitios que han visitado, plasmarlo dentro de eso, y para ello tendría que ser una persona con una gran habilidad, que es memorizar y también ir haciendo los apuntes, ¿no? Y eso ha dejado, por ejemplo, en sus diarios, ¿no? En sus diarios, en sus manuscritos. Muchos curas vinieron por esta zona, frailes, pero ahí los tenían como las únicas personas que ni siquiera podían ni caminar. Fíjese que caminaban lo menos 10, 15 días, ellos tenían que ir cargados en tipo hamacas, no podían ni lastimarse sus pies. Pero, sin embargo, este franciscano no era de esos tipos de personas. El fraile franciscano Manuel de Sobreviela no fue el único representante de la Iglesia Católica que se adentró en territorios poco explorados del continente americano. Como ya señalamos anteriormente, el clero tuvo un importante papel en la colonización del Nuevo Mundo, un papel que evidentemente no escapa a las controversias. Y es que en su afán evangelizador utilizaron toda clase de métodos para procurar la conversión al cristianismo de los habitantes originarios de las Américas. Algunos de estos métodos no respetaban la dignidad de esas personas y casi la totalidad de los mismos dejaban traslucir un total desprecio por las culturas y tradiciones de estos pueblos. Pero, más allá de las discusiones que pueden generarse a raíz de las campañas de conquistas emprendidas por los europeos y volviendo a la historia de Sobreviela, lo que sí queda claro es que este cura se diferenció claramente de sus antecesores por el ímpetu y el espíritu aventurero que demostró a lo largo de su travesía. Mientras que otros forzaban a sus acompañantes hasta trasladarlos en andas para evitarse las penurias propias de los viajes de exploración, el franciscano no dudaba en recorrer por sus propios medios la espesura del bosque amazónico. Probablemente sería esta actitud diferente la que hizo tan exitosa su expedición. Superando con éxito los peligrosos pasos y rápidos del río Huallaga, la travesía que el fray Manuel de Sobreviela había iniciado los primeros días de agosto del año 1790 con 3 canoas y en compañía de naturales, entre ellos indios civitos, que se sumaron a la expedición en medio del camino. Había dejado tras de sí, como ya hemos visto, el establecimiento de pueblos en zonas ya habitadas previamente, pero con muy poca población permanente, tras abandonar Pachiza, la localidad en la que Sobreviela había podido renovar y aumentar su flotilla de canoas, navegó por 12 horas hasta arribar a las minas de sal conocidas ya desde entonces como Pilluana. Según los testimonios recabados de la expedición, incluido el propio cura, se sabe que desde Pilluana y tras 3 horas de recorrido fluvial, el franciscano alcanzó el punto en el que se encuentran el Huallaga con el río Mayo. Decidió entonces seguir por el Mayo y tras otras 2 horas y media arribó al pequeño puerto de Juan Guerra, muy cerca a la desembocadura del río Cumbasa. Una vez allí se trasladó a nuestra ciudad, Tarapoto. Se dice que estuvo aquí 3 días, aunque buena parte de ese tiempo en realidad lo pasó en el pueblo de Cumbasa, que no es otro que el distrito en el que nos encontramos en estos momentos y que hoy conocemos como la Banda de Chilcayo. Su antiguo nombre se debía a que alguna vez esta tierra estuvo dominada por la etnia de los Cumbasas. Según los registros de la época, la población de Tarapoto y Cumbasa no superaba los 1.700 habitantes, entre españoles, mestizos e indios, casi todos dedicados al tejido de telas de algodón. Ahora bien, ¿por qué Sobreviela pasó la mayor parte de su estadía en la banda? Pues se debió al padre Narciso Girbal, cura del pueblo, que tenía el mismo entusiasmo y ánimo por emprender misiones. En consecuencia, y a pedido del propio Girbal, este partió junto con Manuel de Sobreviela para proseguir con su odisea. El arribo al río Marañón marcó el final de la travesía del cura Manuel de Sobreviela, pero sería tan solo el inicio de un flujo de personas e información a través del Huallaga que transformaría para siempre a la Amazonía del Perú.
El mapa que Sobreviela hizo fue muy útil por muchísimo tiempo y hasta hoy continúa siendo un referente entre los cartógrafos y geógrafos de este país. Además, con su viaje, el sacerdote franciscano terminaría produciendo la aparición de numerosos poblados e inclusive introduciría nuevas especies vegetales y animales a la selva, cambiando por completo el aspecto de la región. Quizá, más allá de sus aportes a las ciencias geográficas, el mayor legado de Sobreviela está en los maravillosos pueblos y distritos que ahora forman parte del sur de San Martín, una zona que tiene mucho que decir con respecto a nuestro futuro.